Bien. Entonces, cuando uno tiene una sucesión, por ejemplo, como esta, voy a repetir un poquito, A1, 2, AN, ejemplo de sucesión podría ser esta, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces, A1 es el 2, que se puede interpretar como 2 a la 1, A2 es 4, que es 2 al cuadrado, A3 es 8, que es 2 al cubo, A4 es 16, que es 2 a la cuarta. Es decir, que el término general de esta sucesión se podría poner que AN es 2 a la n para n mayor o igual que 1. ¿Y qué es lo que voy a introducir ahora? Ya se supone que saben encontrar el término general de una sucesión. Entonces, ¿qué pasa si uno pretende sumar elementos que están en sucesión? Entonces, podríamos poner que queremos sumar desde el número 2 hasta el número 128. En lugar de escribir esta suma así, pues vamos a empezar a introducir un símbolo que se llama sumatoria. Es simplemente una manera de escribir, no tiene nada en sí mismo. El símbolo sumatoria indica, suma lo que venga acá adentro, desde un límite inferior hasta, que lo vamos a escribir acá, hasta un límite superior que lo vamos a escribir acá. Bueno, lo que yo quiero sumar, si quiero hacer esta suma, son las potencias de 2, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 2 a la i. En este caso, pongo el término general de mi suma. De lo que quiero sumar, que son los elementos de esta sucesión. El 2 es 2 a la primera, este es 2 a la cuarta, este es 2 al cubo. Bien, entonces, el primer índice que vamos a tomar es aquel para que me dé 2 a la primera. ¿Está bien? Esto acuérdense que es 2 al cuadrado. Esto es 2 al cubo. Esto es 2 a la cuarta. Y si después viene 2 a la quinta, que es 32, después viene 64, que es a 5, es 2 a la quinta, a 6, 2 a la sexta da 64, y a 7 es 2 a la séptima, que al multiplicar por 2 esto me da 128. Entonces, ¿a dónde tengo que terminar si quiero llegar a 128, que no es otra cosa que 2 a la séptima? Tengo que terminar empiezo en 1 para obtener 2 a la primera y termino en 7. ¿Por qué? Porque quiero obtener el número 128, que no es otra cosa que 2 a la séptima. Entonces, lo que hace el símbolo de sumatoria es permitirnos expresar una suma de cosas que estén en sucesión. ¿Está bien? Simplemente es un elemento auxiliar. ¿Está bien? El símbolo de sumatoria, una letra sigma, es un elemento auxiliar para expresar de manera condensada, de manera más sencilla, lo que es esta suma extendida. Únicamente se puede usar cuando los elementos que se van a sumar están en sucesión. Vamos a practicar un poquito eso, pero no tiene mucho más que eso la situación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si me dicen sumar desde j igual 1 hasta 34 menos 3 a la j más 1 sobre 2j más 2. ¿Se dan cuenta que aquí estarían sumando 34 términos? Acá tiene bastante sentido que yo escriba un símbolo de sumatoria, porque no voy a escribirlo todo, pero si nosotros extendemos a esto, extender una sumatoria significa darle los valores que J permite
y J va desde 1 hasta 34. Entonces, vamos a escribir algunos, no voy a escribir los 34 términos. Entonces, cuando J vale 1, esto nos queda menos 3 a la 1 más 1, dividido 2 por 1 más 2. Después viene más, ahora tengo que a J darle el valor 2, entonces menos 3 a la 2 más 1 sobre 2 por 2 más 2. Después viene cuando J vale 3, será menos 3 a la 3 más 1 sobre 2 por 3 más 2. Después viene cuando J vale 4, o sea que va a ser menos 3 a la 4 más 1 sobre 2 por 4 más 2. Y esto sigue así, y uno se cansa, pone puntitos suspensivos, y el último es cuando J vale 34. Sobre 2 por 34 más 2. Simplemente eso significa el símbolo de sumatoria. Significa expresar una suma cuando los elementos están en sucesión. Extender la sumatoria es lo más fácil, digamos, ¿no? Es darle los valores a J desde el inicio, que esta es la parte del inicio, hasta el valor final que puede tomar J, y se entiende que esto, como lo que uno está sumando es una sucesión, acuérdense que una sucesión recorre los números naturales. Entonces acá me dice, bueno, dale los valores naturales de 1 a 34, ¿a quién? A donde esté J. Mi término general lo escribí en función de J. El índice de la sumatoria, no importa el nombre que le ponga, le puedo poner J, le puedo poner K. La suma esta es lo mismo que si yo escribiera la suma desde K igual 1 a 34 de menos 3 a la K más 1 sobre 2K más 2. Es decir, la variable que le pongamos a la sumatoria no tiene importancia, la única importancia es cómo ella se escribe en el término general. Da lo mismo que el término general se escriba usando la letra J o usando la letra K, o usando la letra M o usando la letra N. Eso no importa. Entonces, en general, una suma, si tengo A1, A2, a N, etcétera, una sucesión, para sumar los elementos de la sucesión, uno puede poner la suma desde I igual 1 hasta N. Esto sería sumar nada más que hasta acá, aunque esto podría seguir. Este N lo ponemos nosotros, depende de lo que queramos, hasta dónde queramos llegar, de los elementos a subir. Está muy claro. Fíjense que esto es A1 más A2, más el último sería AN. Por supuesto que uno puede cortar la sucesión en algún lugar, y por ejemplo, escribir la suma desde I igual 1 hasta 8 de A sub I, más la suma desde I igual 8 a N de, perdón, bien digo, de A sub I. ¿Está bien? Es decir, ustedes piensen que tienen el número 0, el número 1, el número 2, por acá tienen el 8, después tienen el 9, y después por acá tendrán el N. Entonces, si ustedes están sumando desde A1 hasta AN, en algún momento, y N es bastante grande, entonces en algún momento pasan por el 8. Entonces, esta primera suma que tengo acá indicada, está haciéndole valer al índice los valores que van de 1 a 8. Después del 8, perdón, acá es 9.
Después del 8, ¿quién viene? El 9. Entonces hay otra suma que se inicia en 9 y termina en n. Y así recorro todos los valores que van desde 1 hasta n. Entonces, ¿por qué lo puedo hacer? Porque la suma es asociativa. Entonces, como la suma es asociativa, primero podemos sumar hasta acá. Piensen lo siguiente. Acá estaría el A sub 8, después viene el A sub 9, y después tendríamos el A sub n. ¿Está bien? Entonces yo puedo partir la suma, acá se me ocurrió en el 8, pero puedo partirla en cualquier lugar, e ir desde 1 hasta el 8, los A sub i, y desde el 9 hasta el n. También, si este n es suficientemente grande, yo podría haber escrito la suma desde i igual 1 a 15 de los A sub i, más la suma desde i igual a 16 hasta n de los A sub i. Entonces, ¿acá dónde partí? Y la partí en 15. Y en un pedazo estoy tomando la suma hasta 15 y después reinicio lo mismo, pero ¿dónde lo reinicio? En 16. ¿Está bien? Entonces, eso en realidad es lo que uno tiene que saber de sumatoria. Una buena definición de sumatoria, en lugar de con puntitos suspensivos como la que hice acá, sería hacer una por recurrencia, pero sería que la suma desde 1 a 1 de los A sub i es A sub 1. Acá dice un 1, vamos a escribirlo bien que se entienda. Y la suma desde i igual 1 a n de los A sub i es sumar hasta el anterior más A sub n. Esta sería la definición por recurrencia de lo que es una sumatoria. Decimos que sumar de 1 a 1 los A sub i, lo único que me da es el A sub 1. Y si quiero sumar hasta n, lo que voy a hacer es sumar hasta el A sub n menos 1, a 1, 2, hasta A sub n menos 1 más A sub n. ¿Está bien? Esta es la definición formal. Pero en la práctica, lo que está queriendo decir esta definición formal es que vas a sumar desde i igual 1 a n los A sub i, sumar desde el A sub 1 hasta el A sub n. Todos los que tengan esto como término general. Bueno, acá se me ocurrió presentar una suma de elementos cuyo término general es esto. Entonces, acuérdense que en el término general importa cuál es la expresión de ese término general. Bueno, entonces, por ejemplo, un ejercicio elemental que podríamos hacer es mirar, sumar desde k igual 1 a, voy a poner algo corto simplemente para que lo vean, a 15, 2 a la k más 3 sobre k más 1, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner algo más chico. Para así entra sobre todo entra en el pizarrón. Bueno, entonces, esto, fijémonos cómo lo podemos escribir. Esta sumatoria, pensemos que es lo siguiente, ¿no? Si k vale 1, me da 2 a la 1 más 3 sobre 1 más 1, más 2 al cuadrado más 3 sobre 2 más 1, más 2 al cubo más 3 sobre 3 más 1,
más 2 a la cuarta más 3 sobre 4 más 1 más 2 a la quinta más 3 sobre 5 más 1 más 2 a la sexta más 3 sobre 6 más 1, 2 a la séptima más 3 sobre 7 más 1 más 2 a la octava, porque termina en 8, 2 a la octava más 3 sobre 8 más 1. ¿Está bien? Nada más que eso significa esta sumatoria. Significa extender desde k valiendo 1 a 8, adentro de este término general, todos los posibles términos que se van obteniendo cuando k varía de 1 a 8. Esos son todos. ¿Está bien? Ahora, ejercicio que propongo. Escribir la suma, esa suma, desde k igual 1 a 8, de 2 a la k más 3, sobre k más 1, igual a una suma, desde k igual 1 a 4, de 2 a la k más 3 sobre k más 1, más ¿qué? ¿Qué le tienen que agregar? Los escucho. ¿Qué le tienen que agregar? Más. ¿Sí? Ay, Dios mío. ¿Qué le tendrían que agregar a eso? Más 3. Acá, perdón, el 3 va acá abajo, ¿no? ¿Qué le tienen que agregar? ¿Qué le falta? Si suman de 1 a 4 el término general. ¿Qué está faltando? Faltarían los términos de que sean mayor a 4 hasta llegar a 8. Exactamente. Entonces, esto le vas a agregar la suma desde k igual a qué hasta qué. Y de 5 a 8. De 5 a 8 del término general, que es 2k más 3 sobre k más 1. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente eso es el pedido. Es decir, acá ¿qué hicimos? Desdoblamos la sumatoria original, que era la suma hasta 8, en dos sumas. Una que va de 1 a 4, del término general. ¿Qué término general? Este, más la suma que va de 5 a 8, ¿de quién? De este término general. ¿Está bien? Eso es lo que a veces ustedes tienen problemas para encontrar, ¿eh? Que les dicen, bueno, escribí la sumatoria como suma de dos sumatorias. ¿Está bien? Acá se dan cuenta, en la primera sumatoria ustedes abarcaron hasta este término. Si sumaron hasta la sumatoria desde hasta 4, abarcaron ahí. ¿Y qué le falta? Y bueno, le falta estos términos. Entonces, ¿cómo puedo escribir estos términos? Y bueno, cuando k vale 5 me da este término, cuando vale 6 me da este término, cuando vale 7 me da este, cuando vale 8 me da este. Entonces, ¿eso cómo lo escribo? Como la suma de k igual 5 a 8 del término general. Entonces, he desdoblado la suma como suma de dos elementos. De dos sumas. Una suma. Todo esto representa sumar hasta 4, es decir, sumar hasta aquí. Y después me falta algo, me falta la cola después del 4 hasta el 8, o sea que va a ir desde el 5, el valor de k, hasta el valor de k igual 8. ¿De qué? Siempre del término general. Entonces han desdoblado la suma como suma de 2. Bien.
Supongamos que queremos escribir, porque son ejercicios que a veces son muy sencillos, pero no sé por qué a veces se confunden tanto en este tipo de cosas. Supongamos que yo quiero escribir la suma desde J igual a 10 hasta 20 de J más 1 al cuadrado sobre 3J, vamos a poner así, 3J más 2, igual a una diferencia de sumatorias. Es decir, la suma, y ustedes van a tener que decirme qué le tengo que poner acá, la suma desde J igual 1 hasta 40 de J más 1 al cuadrado sobre 3J más 2. Ahí es menos la sumatoria de J igual 10, que termina en 20. A ver, piensen así. Ustedes tienen del 1 hasta el 40. En este están sumando desde el 1 hasta el 40, ¿no? Todos los términos del... Piensen nada más que en los índices para darse cuenta. No importa el término general, sino que ustedes están sumando todos los números, ¿no es cierto?, que van desde el 1 al 40 en esta sumatoria. ¿Qué le tienen que sacar para que les quede la suma de 1 a 20? Entonces, perdón, de 10 a 20. Por acá estará el número 10. Y por acá estará el número 20. Hay otras cosas, ¿no es cierto? Hay más puntitos. Si ustedes se quieren quedar con esta parte, nada más, de 10 a 20. Entonces, a esta suma, ¿qué le tendrán que sacar? Restaríamos desde 40. Restaríamos desde J igual a 21 y terminaría en 40. Eso, entonces, esto le vas a sacar un pedazo, ¿está bien? Pero ¿con eso solo alcanza? Si vos le sacás desde el 21... Ah, no, porque también queda desde el 1 hasta el 9. Muy bien, o sea que vas a tener que sacar 2 sumatorias. Bárbaro. Claro. Hay que sacarle 2 sumatorias. ¿Entendido? Muy bien. Hay que sacar desde el 21, acá estará el 21, hasta el 40, le tengo que sacar para que me quede terminando en 20. Pero también me sobra lo que va desde el 1 hasta ¿quién? Hasta el 9, ¿no? Tengo que sacar, esto hay que sacarlo, sacar. Y también tengo que sacar acá. Entonces a esto le tengo que sacar 2 cosas, que las tengo que escribir por separado. ¿Está bien? Entonces le tengo que sacar, muy bien lo que dijeron, la suma desde J igual 1 a 9 de J más 1 al cuadrado sobre 3J más 2 a... Si escribo esto nada más, lo que saqué es estos términos que se obtienen desde 1 a 9. Pero también le tengo que sacar los que van de 21 a 40. Menos la suma desde J igual 21 a 40 de esa expresión J más 1 al cuadrado sobre 3
J más 3. Más 2, perdón. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Se entendió? Es decir, que también a veces me puede interesar escribir algunos elementos de la sucesión. ¿Está bien? De esa sumatoria. Entonces, esta sumatoria, si yo les digo, bueno, ¿cómo haces o qué le sacás a una suma que vaya de 1 a 40 de esos elementos? Bueno, acá vas a tener que sacar. De 1 a 40 vas de acá a acá. Pero si vos lo que querías quedarte con 10 a 20, te querés quedar con estos índices, nada más los que van de 10 a 20. Con estos me quiero quedar. Entonces, ¿qué le tengo que sacar? De 1 a 9 y también le tengo que sacar de 21 a 40. Bueno, entonces, recomendación. Cuando ustedes tienen que escribir una sumatoria como suma de 2 o como resta de algunas, dibújense el conjunto de índices. Es decir, yo acá dibujé, a grosso modo, cuáles son los números que van de 1 a 40. ¿Por qué? Porque la más grande es de 1 a 40. Y yo me quiero quedar con el segmento de índices que van de 10 a 20. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me quedo con este segmento de 10 a 20? ¿Está bien? Bueno, tengo que sacar lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? De 10 a 9, el anterior a 10 es el número 9, y tengo que después ir desde el posterior a 20, que es de 21 a 40. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tengo que sacar. A veces, en lugar de sacar, tenemos que poner, depende del ejercicio que me pidan. Pero la recomendación es, dibújense en un segmento, digamos, todo el movimiento de los índices, porque entonces así les queda claro qué es lo que tienen que sumar o qué es lo que tienen que restar. Bien. Ahora vamos a ver dos tipos de progresiones importantes. Hay sucesiones como esta que acabo de borrar, por ejemplo, que a 1 valga 3J más 2, no me acuerdo si era esta, pero no importa, escribimos esto, sobre 4 elevado a la J. Bueno, ¿vamos a empezar bien? Es decir, que la sub J, por ejemplo, sea 3J más 2 sobre 4J más 1. Entonces, esto querría decir que la sub 1 vale 3 a la primera más 2 sobre 4 por 1 más 1, ahí habrá que hacer la cuenta. A 2 vale 3 al cuadrado más 2 sobre 4 por 1, 4 por 2 más 1. Hay que hacer la cuenta si tienen ganas, etc. Hay sucesiones cuando que los elementos están dados por algún término general, cuya ley de formación es esta para J mayor o igual que 1. ¿Está bien? Ahora, hay algunas sucesiones muy especiales que se van a clasificar en sucesiones aritméticas y geométricas. Una sucesión es aritmética, esta no lo es, ni tampoco es geométrica, cuando ocurre lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos los números 7, 10, 13, 16, 19, 22, etcétera, donde 7 es mi A1, A2 es 10, A3 es 13,
A4, 16. A5, 19. A6, 22. Y si realizamos la diferencia entre A2 menos A1, es decir, 10 menos 7 me da 3. Si hacemos A3 menos A2, 13 menos 10 también me da 3. Si hacemos A4 menos A3, es 16 menos 13, también nos da 3. Si hacemos A5 menos A4, me da lo mismo que A6 menos A5, y siempre me da 3. Entonces, una sucesión como esta, decimos que es aritmética. Es una sucesión aritmética. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una sucesión se llame aritmética? Que un elemento menos el anterior siempre dé lo mismo. Acá siempre nos da 3. Un elemento menos el anterior siempre nos da 3. Y decimos que la cosa sigue igual. Y sigue de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Sigue de la misma manera. Es decir, que si nosotros tenemos un elemento A sub h y le restamos el A sub h menos 1, siempre nos va a dar 3. Esta constante que se repite entre un elemento menos el anterior, la llamamos diferencia y la anotamos con D. La diferencia es 3 en este ejemplo. Y el A1 es igual a 7. ¿Por qué remarco eso? Porque eso va a servirnos para encontrar cuál es la forma que podemos escribir una sucesión aritmética y el elemento general. Entonces, para una sucesión aritmética, para que una sucesión sea aritmética, es cuando la diferencia entre un elemento y su anterior siempre es constante. Entonces, aritmética, sucesión aritmética, tiene que cumplir A1, A2, a n, será aritmética si un elemento menos el anterior siempre verifica ser D, donde D es la diferencia. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Entonces, miremos lo siguiente. Que A2 menos A1, en nuestro ejemplo, nos ha dado 3. Por lo tanto, el número A2 no es otra cosa que A1 más 3. A3 menos A2 también nos dio 3. Por lo tanto, A3 es A2 más 3. Pero A2, de acuerdo a lo que tenemos acá arriba, es A1 más 3. Por lo cual, A3 es A1 más 3, esto lo escribo en lugar de A2, más 3 nuevamente. Que 3, este que está acá. Es decir, que A3 me ha quedado como A1 más un 3 y otro 3, son 2 veces 3. A4 menos A3 también da 3. Lo que quiere decir que A4 es A3 más 3. ¿No es cierto? Lo que está restando pasa sumando. En lugar de A3 voy a escribir esta expresión que tengo de A3. Esto es A1 más 2 por 3. Y esto va a dar, si en lugar
2 por 3 más un 3 más, ¿no es cierto? Esto es A3 más este 3. O sea que me quedó A1 más 2, 3, más un 3, 3, 3. Parece un trabalengua, ¿no? 3 tigres comen. Entonces, A4 tiene esta forma. Entonces, ahora yo quiero que observen lo siguiente. Cuando tienen A2, acá al 3 lo están multiplicando por 1. Para que A2 es A1 más 1 por 3. A3 es A1 más 2 por 3. A4 es A1 más 3 por 3. En general, pueden seguir así trabajando y van a ver que el A5 es A1 más 4 por 3 para esta sucesión. Y que el A6 va a ser A1 más 5 por 3. Les dejo esto que lo analicen de deber. Si la cosa es así, reiteradamente, esto se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer, que cualquiera sea el elemento de la sucesión, se puede obtener como A1 más n menos 1 por d, donde d es esa diferencia y n mayor o igual que 1. Este es el término general de una sucesión aritmética. El primer término, si quiero escribir en la n menos 1 por d. Eso tiene la forma, me da la forma de un término general de cualquier sucesión aritmética con primer término a sub 1. ¿Entendido esto? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, Bien. profe. Esa es la definición. Muy bien. Entonces, ejercicios relacionados con progresiones y sucesiones aritméticas. Progresión aritmética, sucesión aritmética es lo mismo. Vamos de los más fáciles a los más difíciles. Entonces, por ejemplo, me pueden decir, hallar A sub 15 de una progresión aritmética, de, o sabiendo que A1 es igual a 8 y A2 es igual a menos 15. Bueno, si me dicen que es una progresión aritmética, quiere decir que A2 es A1 más la diferencia. ¿Está bien? Porque si acá ponen A2, fíjense que si el A, lo escribo acá para así lo tienen bien claro, es A1 más n menos 1 por d. Entonces, si acá escriben A2, va a ser A1 más 2 menos 1 por la diferencia. 2 menos 1 es 1. Entonces A2 es A1 más D. A2 lo conocen. Menos 15 es igual a 8 más D. Y no conozco D, porque me están pidiendo hallar a 15. Y yo para hallar a 15 tengo que escribir que a 15 es A1 más 15 menos 1 por la diferencia. O sea que necesito encontrar la diferencia. A1 es dato, que va a ser 8, pero lo que no encuentro es la diferencia. Entonces, ¿cómo hago? Me ingenio en lo siguiente, que si me dieron a 1 y me dieron a 2, puedo calcular cuál es el valor de la diferencia. Entonces, A2, que es menos 15, es igual a 8 más D. De ahí despejamos D. Por lo tanto, D va a ser menos 15 menos 8. ¿Esta cuenta cuánto da? Menos, ¿cuánto es 15 más 8? 5
y esto daría 23, ¿no es cierto? ¿Está bien la cuenta? Sí, 23, sí. Dije 23 y escribí 25, ¿se dieron cuenta? Bueno, entonces D es menos 23. D es menos 23. ¿Está bien? D es menos 23. Profe, tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué es menos 15? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué A2 es menos 15? Porque se me ocurrió. Porque no todos los elementos de una sucesión tienen por qué ser positivos. Los elementos Ah, de... ok. ¿Está bien? Pueden ser... También es Está bien, porque está está bien. en el enunciado, dice A1 igual a 8 y A2 igual a menos 15. Exacto. Es decir, los Ah, elementos ok, de ok. una sucesión pueden ser números reales, ¿sí? Pero si es aritmética, igualmente es la relación que se tiene que dar es que la diferencia entre dos cualesquiera siempre sea constante. No necesariamente tienen que ser números enteros. Pueden ser fraccionarios, la diferencia puede ser una fracción, ¿eh? También puede ser un irracional, depende de la sucesión. Lo importante es que la diferencia entre uno y otro siempre me dé lo mismo. Bueno, en este caso, como a mí se me ocurrió que a 1 valía 8 y a 2 valía menos 15, de ahí deduzco cuánto vale la diferencia. Acordándome que a 2 es a 1 más la diferencia. Entonces, como a 2 vale menos 15 y a 1 vale 8, me queda que menos 15 es 8 más D. Despejo D y me da que la diferencia es menos 23. Está bien que la diferencia sea negativa porque pensás que vos del 8 tenés que pasar al menos 15, o sea que le has tenido que restar algo, ¿no? Bueno, entonces ya tengo la diferencia. Pero no es lo que me piden la diferencia, sino que me piden a 15. Entonces para 15 tengo que llenar esa formulita, ¿no? Entonces, una vez que encontré la diferencia, usando que A2 menos A1 me daba la diferencia, es decir, menos 15 menos 8 me dio menos 23. Esta es la diferencia, estoy achicando el pizarrón. Entonces ahora vamos a escribir quién es A15. A15 es A1, que vale 8, más 15 menos 1, 15 menos 1 por D. Digo todo. Esto va a ser 8 más 14 por la diferencia que vale menos 23. Hay que hacer esta cuenta. Bueno, ¿cuánto es 23 por 14? 4 por 3, 12. 4 por 2, 8 y 1, 9. 3, 2. O sea que esto da 2, 12, 322. O sea que esto es 8 menos 322. Y si a 322 le resto 8, me da 4, acá me quedan 1, acá me quedan 3, 314. No es el número pi, ¿eh? Bueno, 314 con signo negativo es el A15. ¿Está bien? Este es un ejercicio casi inmediato que podemos resolver. En lugar de darnos la diferencia, nos dieron a 2. Entonces, nosotros sabemos que A2 menos A1 me da la diferencia. Una vez que ustedes tienen A1 y la diferencia, generan cualquier elemento de la sucesión. ¿Entendido eso? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, Bueno, profe. vamos a ir complicando la cosa. Hallar lo siguiente. Dada una sucesión aritmética de A4 igual a
16 y a 20 igual a 330. Hallar a 1 y a 40. Muy bien. Entonces, fíjense que me piden dos cosas. Para A1 no va a ser casi nada difícil, pero para A40 yo voy a necesitar conocer también A1, porque la 40 es A1 más 40 menos 1 es 39 por la diferencia. Entonces, para que uno tenga cualquier elemento de la asociación, necesita el A1 y necesita la diferencia. Ahora, ¿qué datos me dan? Me dan A4 y me dan A20. ¿Y qué es A4? A4 es, siempre recuerden esto, ¿no? AN es A1 más N menos 1 por D. Esto lo tienen que tener en la cabeza presente. Entonces, si me dieron A4, me dijeron que A1 más 3 por D vale 16. Porque eso me dieron datos. Después me dieron A20. Cuando me dan A20 me dicen que A1 más 20 menos 1 es 19. Es el número 330. Fíjense que conociendo a 4 y conociendo a 20, les queda fabricado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son A1 y D. ¿Está bien? En la primera expresión de A4 aparece A1, aparece D, igual a 16. En la segunda expresión, que es A20, aparece A1, aparece D. ¿Está bien? Entonces, esta es otra ecuación. ¿Está bien? Entonces, directamente yo voy a trabajar, por problemas de espacio, yo borro, si tuviera un pizarrón más grande, lo escribiría aparte, voy a trabajar con estas expresiones. Ahora, fíjense que de acá, ustedes podrían despejar A1, y en lugar de A1 vienen acá. La vamos a resolver por sustitución, este sistema. Entonces, A1, despejado de la primera ecuación, es 16 menos 3D. ¿Por qué despejo de la primera? Porque los números son más chicos. En este caso particular, los números son más chicos en la primera ecuación. Entonces, A1 tiene esta forma. Con este valor de A1 me meto en la segunda. Entonces, en lugar de A1 voy a escribir 16 menos 3D. Esto es, en lugar de este A1, por sustitución, escribo en la segunda, más 19D igual a 330. Bueno, si sacan el paréntesis, van a sumar la cantidad de Ds que tienen, y este 16 va a ir al otro miembro. Ustedes quieren encontrar D. Entonces, ¿cuántos D tienen en el primer miembro? Tienen menos 3D más 19D son 16D. Y el 330, este 16 pasa restando. ¿Estamos bien? ¿Lo que hice? Bueno, entonces 330 menos 16... A ver, 30 menos 16 es 14, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que 30 menos 16 es 14, es decir, que 16D les da 314. Por lo cual, D va a resultar 314 sobre 16. Vamos a simplificar. Seguro que es divisible por 2 el 314.
Si 3,14 lo divido por 2, bueno, yo las cuentas de memoria soy bastante mala. 3,14 dividido 2, me queda 1 sobra 1, 5 por 2, 10 sobra 1, 7, 157. Si divido por 2, esto me da 157, y el denominador dividido 2 es 8. Acá no voy a poder ir simplificando, porque el número 8, los únicos que lo dividen son 2, 4. Y el número que está en el numerador, el 157, es un número impar. Por lo tanto, no es simplificable con el número 8. O sea que la diferencia ha quedado esta fracción. Lo que respondería a la pregunta que hizo hace un ratito un alumno. La diferencia no puede ser negativa, puede ser fracción. En este caso, la diferencia nos dio una fracción. Lo más simplificable posible es 158 sobre 8. Esa es la diferencia. Muy bien. Conocido la diferencia, voy a buscar quién es A1. ¿Por qué necesito A1? Porque si yo quiero escribir A40, además de que me piden A1, pero A40, fíjense que queda en términos de A1. Entonces, venimos acá, donde tenemos despejado ya el A1, y A1 es 16 menos 3 por la diferencia. Encontramos el valor de D, entonces vamos a ver lo que hicimos ahora. Como el dato era 4, entonces A4 es A1 más 3D, y eso vale 16. Otro dato era 20. A20 es A1 más 19D igual a 330. Me quedó un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, A1 y D, que resuelvo en este caso por sustitución. Despejo de la primera ecuación A1. ¿Por qué de la primera? Porque los números son más chiquitos. Entonces, despejo A1 igual a 16 menos 3D. Con ese valor de A1 nos metemos en la segunda ecuación. Acá hicimos eso, nos metimos con ese valor de A1 en la segunda ecuación, me quedó una ecuación nada más que en D, resuelvo esa ecuación en D y me dio 157 sobre 8. Muy bien, ahora, teniendo D, vamos a buscar A1. Volvemos a donde teníamos despejado A1. A1 es 16 menos 3D, ahora hay que hacer esta cuenta. 157 por 3, 157 por 3. 3 por 7, 21, me llevo 2, 3 por 5, 15 y 2, 17, me llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Esto da 471. O sea que esto es 16 menos 471 sobre 8. ¿Cuánto me da? Tengo que sacar como un denominador 8, va a ser 16 por 8 menos 471. ¿Cuánto es 16 por 8? 8 por 6, por 8, 48, ¿no es cierto? Me llevo 4. 8 por 1, 8, 128. ¿Está bien? Es 2 a la sexta. A la séptima. Entonces esto es 128 menos 471 sobre 8. Vamos a hacer esa cuenta. 471 menos 128 y le cambiamos el signo. Entonces, 11 menos 8, 3, este me quedó en 6, menos 2, 4, 4 menos 1, 3. Es decir, menos 3, 43 sobre A1, al final de cuentas queda A1 igual a signo negativo, menos 3,
43 sobre 8. Ese es el valor de A1. Y ahora vamos a encontrar A40. A40. Se dan cuenta que esto es toda una cuenta, no requiere mucho más esmero que eso, más que si tiene una calculadora, lo hacen con la calculadora. Entonces va a ser menos 343 octavos más 39 por la diferencia, 157 octavos. Bien. O sea que lo que voy a necesitar es hacer 157 por 39. Nadie tiene calculadora a mano. $159, 7 por 39, 9 por 8, 63, 6, 9 por... 6.123. 6.123 da esto. Bien. Sí. 6.123. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos menos 343 más 6.123. ¿Escuché bien? Sobre todo sobre 8. ¿Está bien 6.123? Sí. Bien. Entonces 6.123 le tienen que restar 343. ¿Cuánto te da eso? 5.780. Sobre 8. Acá como esto es par, 8 también puedo dividir por 2. ¿Bien? Entonces, si divido por 2 en un numerador me da 4 y arriba me va a quedar 780 dividido 2. 2 sobre 1, 7, 8 sobre 1, 8, 9, 0. ¿Bien? Vuelve a ser divisible por 2. Vuelvo a dividir por 2. Esto dividido 2 me da 1, 4, 45. Y el 4, 45 sobre 2. Y ahí termino. ¿Bien? Entonces, de la 40, después de todas estas cuentas que acá involucraba, nos ha dado que la 40 vale 1.445 medios. La 40 es 1.445 sobre 2. ¿Sí? Bueno, el ejercicio, más que las cuentas, no tiene ninguna complicación, ¿no? Es decir, a ustedes le dieron a 4, que valía 16, ¿y qué era 4? Es A1 más 3D. Les dieron a 20, que es 330, A1 más 19D. De ahí encontraron, usando sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por sustitución despejaron a 1, se metieron... ¿Por qué no despejé D? No despejé D porque D acá está multiplicado por 3 y acá está multiplicado por 19. Entonces, la incógnita más sencilla de despejar es A1, o de la primera ecuación o de la segunda ecuación. Ocurre que los números de la primera ecuación son más chiquitos, entre comillas, que los números de esta. Por eso despejé A1 de la primera ecuación. A1 despejado de la primera ecuación tiene esta forma. Entonces, con este valor de A1 nos metimos en la segunda, eso nos permitió encontrar D, y encontramos que D vale esta parte, esto. Después que tenemos D, volvemos acá y encontramos cuánto vale A1. A1 nos dio este número. Y para encontrar A40, tuvimos que hacer la cuenta A1 más 39D. Ya tenemos quién es A1, tenemos quién es D, hacemos esa cuenta bastante fea, y nos dio este valor.
Entonces, así resolvieron este problema. Muy bien. Vamos a bueno, esto es lo que pueden hacer, digamos. No hay... Es decir, conocido la diferencia, conocido la 1, encontrar algún elemento genérico. No hay otra cosa por ahora. Ahora dentro de un rato vamos a ver lo que es la suma de una progresión aritmética. Bien. ¿A qué llamamos progresión geométrica? Ahora vamos a cambiar de tipo de progresión. Entonces, una progresión también importante son las progresiones geométricas. ¿Por qué estudiamos estos dos casos en particular? Porque son de mucha aplicación, tanto las aritméticas como las geométricas. Una progresión como la siguiente, vamos a escribir alguna. Por ejemplo, vamos a escribir otra. Etcétera, y la cosa me dice que sigue igual. Este es A1, este es A2, este es A3, este es A4. Tiene la siguiente característica, que si ustedes hacen A2 dividido a 1, es 16 sobre menos 4. Y esto da 16 dividido en menos 4 da menos 4. Si hacen A3 dividido a 2, es menos 64 sobre 16. Y eso también da menos 4. Si hacen 256, si hacen A4 dividido a 3, esto es 256 dividido menos 64, y también da menos 4. Y dicen que la cosa sigue igual, es decir, que entonces A5 va a ser A4 por menos 4. Entonces, una progresión como esta, donde un elemento dividido el anterior siempre da lo mismo, fíjense que siempre les da menos 4, se llama geométrica. Entonces, para que sea geométrica, lo que tiene que una sucesión A1, A2, a n, va a ser geométrica si A2 dividido a 1 da lo mismo que A3 dividido a 2, da lo mismo que cualquier A sub k dividido el anterior. Ese valor que tiene el cociente de un elemento sobre el anterior es lo que se llama razón. En este caso, menos 4 es R, que se llama razón.
La razón no es cuestión de tener razón acá, sino no tiene ese significado, sino que la razón es el cociente entre dos números. Esto da siempre lo mismo, da un R real, y este R se llama razón. Así como acá cuando teníamos una diferencia se llamaba diferencia, cuando tenemos un cociente se llama razón. De ahí el hecho de que, ¿vieron los números que se escriben como cocientes enteros se llaman racionales? Bueno, viene por el hecho de razón, cociente entre dos números. Muy bien. Entonces, vamos a mirar si encontramos una posibilidad de generar los elementos de una sucesión geométrica. Las sucesiones geométricas son importantes porque nos permiten expresar el crecimiento de poblaciones de bacterias, por ejemplo, o de poblaciones, cualquier tipo de población. Vieron que con el COVID nos hablaban mucho del crecimiento exponencial del virus. Bueno, ahora vamos a ver por qué eso de crecimiento exponencial. Bien. Entonces, miremos qué pasa acá entre A2 y A1. Si tengo que A2 dividido a 1 me da menos 4, entonces A2 es A1 por menos 4. Es un 4. Por menos 4. A3 dividido a 2 también me da menos 4. Es decir, que A3 es A2 por menos 4. Y en lugar de A2, puedo escribir A1 por menos 4. Esto en lugar de A2. Por menos 4 nuevamente, que es este menos 4. Es decir, que A3 me queda que es A1 por menos 4 al cuadrado. Es decir, aparece algo en el exponente. Entonces, A2, vamos a ahorrar pizarrón, me ha quedado que A2 es A1 por menos 4. Donde menos 4 es la razón, acuérdense. Me ha quedado que A3 es A1 por menos 4 al cuadrado. Teniendo este valor para A3, fíjense qué pasa con que A4 dividido a 3 también me dio menos 4. Entonces A4 es A3 por menos 4. Pero en lugar de A3 vamos a escribir esta expresión. Es decir, que A4 es A1 por menos 4 al cuadrado. Esto es en lugar de A3 por el otro menos 4 que teníamos antes. O sea que esto me da A1 por menos 4 al cubo. Y así puedo seguir pensando y obtener lo siguiente. Entonces, para que una sucesión sea geométrica, un elemento sobre el anterior me tiene que dar siempre lo mismo, un R que llamo razón. Esto me permite deducir que cualquier AN de una sucesión geométrica es A1 por la razón a la N menos 1. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Cuando acá dice 2, acá la razón me quedó la 1. Cuando acá dice 3, la razón me quedó al cuadrado. Cuando dice 4, se me borró, la razón me quedó al cubo. ¿Está bien? Acá está el final. A1
por menos 4 al cubo. Y podrían seguir encontrando los otros. Es decir, la fórmula acá del término general en la geométrica es que a n es a1 por la razón a la n menos 1. Para n mayor o igual que 1. Entonces así obtienen el término general, es la expresión del término general de una relación, progresión geométrica o sucesión geométrica. Entonces, fíjense que la razón está elevada a un exponente. Por eso es que el crecimiento, si la razón es más grande que 1, el crecimiento de las poblaciones es muy rápido. ¿Se acuerdan? Al principio, ya ahora lo tenemos todos incorporado, pero cuando se hablaba del COVID, ¿qué nos pasaba? Nos decían que por qué el crecimiento de contagio del virus era tan grande. Porque cada persona contagiada contagiaba a 2. Entonces la razón era 2, y cuanto más contagiados, más alto íbamos a tener el exponente. ¿No? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios sencillos de progresiones geométricas. Ejemplo clásico, digamos, y fácil. Hallar A7 si A1 vale 1/2 y la razón es 3, obviamente en una progresión geométrica, ¿no? Si me están hablando de razón, si acá me dicen razón, aunque yo no pusiera progresión geométrica, tiene que ser eso. Entonces, R vale 3, A1 me dan como dato que vale 1/2, y yo tengo que encontrar A7. A7 es A1 por la razón elevado a la 7 menos 1. Es decir, A1 por la razón a la sexta. A1 lo conozco, es 1/2, y la razón a la sexta va a ser 3 a la sexta. ¿Está bien? Bueno, entonces a ver, recuerden que es 3, 9, 27. 27 por 3 es 243, si no, 81 quiere decir. 81, 243, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora si multiplico por 3 por 2, 6, 7, 20. A ver, 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6 y una 7. 7, 29, me equivoqué. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Me llevo 1. 3 por 2, 6 y una 7. 7, 29. O sea que va a ser 1/2 por 7, 29. 729 dividido 2. Ese es el valor de A7. ¿Está bien? Bueno, ese es un ejercicio súper directo. Un ejercicio muy sencillito. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema está en las geométricas, que la razón hay que elevarla a una determinada potencia, que es más difícil que multiplicar como las aritméticas por un número. En cambio acá tenemos que manejarnos con potencia. Otro ejercicio. Hallar A1, por ejemplo, tampoco muy difícil. Hallar A1 de una progresión geométrica, sabiendo que A6 es 25 y
a 10 es 1340. No sé cómo va a dar bien esto, pero no importa. Entonces, ¿qué es A6? A6 es A1 por la razón elevada a la 6 menos 1, 5. Esa cuenta da 25. ¿Por qué da 25? Porque es dato. ¿Qué es A10? A10 es A1 por 10 por la razón a la novena. Y esa cuenta da 1340. Acá también voy a hacer sustitución. Bueno. Entonces, fíjense que R a la novena es lo mismo que tener R a la quinta por R a la cuarta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Por potencia de igual base es así. Entonces, ¿para qué les hago reflexionar al respecto? Que acá, cuando me gana 10, que es A1 por R a la novena, yo lo podría pensar como A1 por R a la quinta por R a la cuarta igual a 1340. Pero esta parte no es otra cosa que A1 por R a la quinta vale 25. Es decir, que voy a sustituir esta expresión en esta otra. Y voy a escribir que 25 por R a la cuarta es 1340. Entonces R a la cuarta es 1340 dividido 25. Tengo el valor de R a la cuarta. Bueno, vamos a simplificar porque este número es divisible por 5 y este también. Entonces, esa cuentita, ¿dónde la hago? Bueno, primero vamos a dividir por 5. 1340 lo dividimos por 5. 2 por 5, 10, sobra 3, bajo el 4. Me da 6, por 5, 30, 40, me da 8. ¿Bien? Si divido por 5, me da 268. Y si divido por 5, me da 5. Acá no voy a poder seguir dividiendo porque el de abajo nada más que 5 y el de arriba no es divisible por 5. Es decir, que R a la cuarta nos da 268 sobre 5. ¿Qué es R? Acá viene un pequeño problemita a tener en cuenta. Bueno, a ver. Ahora vamos a resolver eso. Vamos a mirar si me entendieron hasta ahí. Como me dieron a